Esta semana he visto una noticia que me ha roto los esquemas. Me ha roto los esquemas completamente porque uno desde hace muchos años, pensando en las élites, en los que gobiernan el mundo, pensaba que los grandes bancos internacionales pues estaban en la cúspide de la pirámide trófica del ecosistema mundial, pero no. Resulta que debe haber gente por encima. Porque resulta que esta semana uno de los bancos más poderosos del mundo, el banco JP Morgan, se ha disculpado. Que ya un banco presente disculpas por algo es noticia en sí mismo, pero que esas disculpas se las presente a otro organismo, pues oye, es notorio, es como si un rey muy poderoso hincase la rodilla ¿ante quién? Pues en este caso ante la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociación. La organización que, entre otras muchas cosas, pues se ocupa de la organización de los campeonatos mundiales de fútbol. El fútbol es poderoso, el fútbol mueve pasiones. El fútbol, sin lugar a dudas, es el deporte rey, pero caramba, tan poderoso como para que el mismísimo JP Morgan agache la cabeza, pues parece que sí. El motivo de la disculpa fue la famosa Superliga, la competición que, al margen de la FIFA, al margen de la UEFA, quisieron organizar algunos de los clubes de fútbol más poderosos, más notorios de Europa, a iniciativa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Todo el mundo sabe cómo salió la iniciativa y resulta que JP Morgan, el banco JP Morgan, iba a ser el principal financiador de esta. Y bueno, pues la cosa no salió como se esperaba. Y bueno, pues qué menos que hacer mutis por el foro, en el caso de JP Morgan, de la forma más discreta posible, pero no, hacía falta una disculpa. No es nuestro lugar decidir la mejor fórmula para el fútbol europeo. Caramba, ¿tan importante es la FIFA? Pues ya lo creo que sí. Y es que lo que para JP Morgan iba a ser un negocio más, un negocio lucrativo más, se ha convertido en una pesadilla a muchos niveles. Acoso en las redes sociales por parte de iracundos aficionados y hasta una bajada en la calificación por parte de una agencia de ratings. Bien es cierto que se trata de una agencia que valora la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa, pero a los grandes bancos no les gusta perder ni a las chapas. Y que una agencia de este tipo les deje fuera del selecto club de las entidades que tienen aparentemente unas prácticas comerciales impecables, pues hombre, no es plato de gusto para nadie. Así que la disculpa estaba justificada. Porque aquí, amigos, amigas, aquí no estamos hablando de fútbol, no estamos hablando de pasiones, no estamos hablando de colores, no estamos hablando de aficionados ni de despedir al autobús del equipo con cánticos y bengalas. No. Cuando hablamos de la FIFA hablamos de dinero, de muchísimo dinero, y de influencia, y de política. Y todo ese dinero, toda esa influencia, todos esos tejemanejes políticos los administra, los monopoliza una única organización, la FIFA, una organización que defiende los valores del fútbol. De hecho, la reacción contra la Superliga era pues porque era una competición de naturaleza elitista y contravenía esos valores. Resulta llamativo oír hablar de elitismo a una organización que hasta hace poco, hasta 2016, tenía un organismo, el Comité Ejecutivo, ahora se llama Consejo de la FIFA, pero cuando era Comité Ejecutivo, poco a poco iremos explicando el porqué del cambio,
cuando era comité ejecutivo, estaba formado por 24 personas que eran los auténticos zares del fútbol, los que decidían el qué, el quién, el cómo, el dónde y el cuándo. El dónde y el cuándo son las claves, sobre todo cuando se habla de la organización de un mundial. Los miembros de este comité ejecutivo, ahora del Consejo de la FIFA, tienen la categoría casi de ministros. Reyes, presidentes, dictadores, primeros ministros, todo el mundo se quiere reunir con ellos porque todo el mundo quiere algo del fútbol. 3 pisos bajo tierra, casi en un búnker secreto, bajo el edificio de la sede de la FIFA en Suiza, se reunía ese comité ejecutivo 2 veces al año. Llegaban de todo el mundo sus miembros junto a sus esposas o sus parejas y bueno, pues allí se decidían cosas, se trataban temas, se hablaba de diferentes cuestiones y se repartía dinero. Se repartía dinero en sobres, decenas de miles de euros en metálico, en rigurosa caja B, libres de impuestos. Era uno de los muchos beneficios de ser miembro del comité ejecutivo de la FIFA, pero nada comparable con los beneficios que surgían en los viajes, porque, claro, los miembros del comité ejecutivo tenían el poder de decidir qué país iba a albergar el Mundial de Fútbol. Ellos eran los que votaban, ellos eran los que importaban y ellos eran los que visitaban todos y cada uno de los países candidatos. Claro, imaginaos los recibimientos, imaginaos los agasajos. Por supuesto, los recibía Obama, Merkel, Putin, la reina de Inglaterra. El Papa no, porque el Vaticano es muy pequeño como para celebrar un mundial de fútbol, que si no también los hubiera recibido. Eso por delante, eso en la fachada. Lo que había por detrás, la forma en que se les agasajaba, se les obsequiaba cuando las cámaras no miraban, son cosas que solamente podemos imaginar. Y es lógico que fuera así, o que sea así, dicen que se han enmendado. Es lógico que sea así porque un mundial de fútbol supone para un país incontables beneficios, inversiones, negocios, visitantes, un escaparate sin par para promocionarse no solamente a nivel turístico, sino también a nivel empresarial, incontables inversiones en infraestructuras, un río de dinero del que todos quieren beber, pero los miembros del comité ejecutivo eran los que bebían primero, incluso antes de que se anunciase quién sería el organizador. Así que es lógico que todos los países del mundo quieran organizar un mundial de fútbol. Hay mucho que ganar. Hasta los países donde es más inverosímil que se pueda jugar al fútbol. Imaginaos un país donde hace no tantos años no había estadios de fútbol, no había equipos de fútbol y entre mayo y septiembre las temperaturas máximas pues suelen pasar de los 40 grados, a veces suelen pasar por mucho de esta cantidad. Un país minúsculo, con pena de muerte, con discriminación de las mujeres y sin libertad de expresión. Pues hombre, llamadme loco, pero no me parece que fuera a priori el mejor candidato para organizar un mundial de fútbol. Pero en ese país hay un recurso natural abundante: el dinero. Cantidades ingentes de dinero. Ese país es Qatar.
Decía mi abuelo que para haber sido seminarista era bastante irreverente, que con dinero se consigue hasta leche de monja. Y, oye, ¿por qué no? Un mundial en pleno desierto allí, a llevar a Lewandowski, a Mbappé o a Ramos a jugar a pleno sol, que da vitamina D. ¿Y cómo se iba a conseguir semejante milagro? ¿Cómo se iba a conseguir que los miembros del comité ejecutivo considerasen que aquello era una buena idea? Pues con eso, con dinero, sobornos millonarios, cantidades superiores al $1.000.000 a cambio de un voto. Había otro país interesado. Bueno, en realidad había varios, pero la candidatura más fuerte, sin lugar a dudas, era la de Estados Unidos. Las mejores instalaciones, sedes de costa a costa: Houston, Miami, San Diego, Nueva York. El presidente Obama se implicó personalmente en la candidatura y un expresidente, Bill Clinton, fue en persona a defenderla. Pero había un problema, que el proyecto era buenísimo, las sedes inmejorables, pero estos, los norteamericanos, no repartían ni un mísero dólar bajo cuerda. Dice un viejo aforismo que el orgullo precede a la caída. Y en el caso de aquel comité ejecutivo de la FIFA no pudo ser más cierto, porque el orgullo, el creerse todopoderosos, el creerse inmunes, les llevó a, sorpresivamente para todos, menos para la delegación catarí, a elegir a Qatar como anfitriona del Mundial. Cuando Blatter, el presidente de la FIFA, sacó esa tarjeta de su sobre, esa tarjeta en la que ponía Qatar, aquello cayó como un jarro de agua fría en toda la sala, menos en la delegación catarí. Los norteamericanos directamente no daban crédito a lo que estaba sucediendo. Se cuenta que Bill Clinton, cuando regresó al hotel, estrelló un cenicero contra un espejo de su habitación, destrozándolo. El público, los aficionados, los mismos aficionados que han reaccionado de forma tan airada a esto de la Superliga, estaban igualmente atónitos. Qatar, ¿qué fantasía era esta? ¿Estadios con aire acondicionado? Y la prensa empezó a olisquear el inconfundible aroma de un asunto turbio bajo toda esta historia. Las reacciones, todo el alboroto que se había organizado, dejó bien claro a la FIFA que esta vez se habían pasado de frenada. Así que Sepp Blatter, el presidente, anunció a los cuatro vientos que iban a organizar una investigación interna sobre el tema. El investigador independiente que fue nombrado para llevarla a cabo fue Michael J. García, e hizo un trabajo realmente notable y exhaustivo, tan notable y exhaustivo que cuando después de 2 años de investigación presentó su informe, la FIFA lo declaró secreto, no lo iban a dar a conocer. Bueno, a fin de cuentas, ¿qué iba a hacer el comité ejecutivo de la FIFA? ¿Dar a conocer un informe en el que se incriminaba a sus miembros? Hombre, no. Pero claro, ya teníamos un nuevo escándalo, así que publicaron un resumen, un sumario de 42 páginas. El informe tenía muchísimas más. Y claro, sucedió lo que tenía que suceder y García, indignado, dimitió. El aspecto en el que incidía la parte desclasificada del informe era que, que Qatar había presionado al gobierno francés, concretamente al presidente Nicolas Sarkozy, para que a su vez presionase
a Michel Platini, al representante francés en el comité, para que cediese su voto a los cataríes, un voto que ya tenía comprometido con los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque a partir de ese momento Francia y Qatar empezaron a hacer un montón de negocios juntos. Construcción, infraestructuras, exportaciones, armas. Todo lo que podía fabricar o proveer Francia lo compraba, o lo compra, incluso todavía, Qatar con gusto, con placer. La verdad es que todo parecía perfecto, idílico, maravilloso, pero había un problema que nadie supo ver. Ni en Francia, ni en Qatar, ni en la FIFA. El problema era el cenicero. Sí, el cenicero que Bill Clinton lanzó contra ese espejo de su hotel. No pasa nada, se pagó la factura, no hubo mayor problema. El problema era el cenicero, o más concretamente la ira que empujó a ese cenicero. Qatar tiene dinero y el dinero compra voluntades, compra influencia, pero el poder es otra cosa. Y el poder lo tienen todavía los Estados Unidos. Y si alguien, Qatar, la FIFA o quien sea, se creía que se puede humillar impunemente a la mayor potencia del mundo, pues estaban en un grave error. Ya sabéis, el orgullo precede a la caída. La inmensa maquinaria del FBI se puso en funcionamiento desde el día 1. Su objetivo, la FIFA. Investigaron y lo hicieron muy bien, y cuando tenían atados todos los cabos, abordaron al que consideraban el eslabón más débil de la cadena. Charles Gordon Blazer, Chuck Blazer para los amigos, el miembro norteamericano del comité ejecutivo de la FIFA. Un día lo fueron a ver y le dijeron lo siguiente: tenemos pruebas suficientes para que un tribunal federal le meta en la cárcel de por vida por blanqueo de dinero, evasión de impuestos, en virtud de la famosa ley Rico. Si sois aficionados a las películas de mafiosos, ya sabéis lo que es. La ley Rico, la ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas, Rico por sus siglas en inglés, no es algo que nadie en Estados Unidos se tome a la ligera. Pero había una salida: colaborar, como en las películas, un trato. Denos nombres, documentos, cifras y además pues le pondremos un micro en determinadas reuniones y por supuesto su teléfono estará intervenido y grabaremos todas las conversaciones que esperamos que sean jugosas. Y entre la perspectiva de pasar el resto de su vida en una prisión federal de máxima seguridad o traicionar a los que hasta ese momento eran sus camaradas, algunos incluso sus amigos, pues el bueno de Chuck lo tuvo bastante claro. Contó todo lo que sabía, grabó a todo el mundo. Y no los pillaron por lo de Qatar, pero sí que salió a la luz un montón de sobornos para que determinadas firmas recibieran los derechos de emisión, de publicidad, de auspicio de torneos futbolísticos en Estados Unidos, en América Latina y en el Caribe. Fue el famoso FIFA Gate: cohecho, fraude, lavado de dinero, detenciones en toda América, tanto del norte como del sur. Sergio Jadue, que era el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile, hizo otro trato con el FBI, se convirtió en testigo protegido y la información que dio ayudó a cimentar el caso. En los juicios posteriores quedó claro y quedó demostrado que Qatar en el fondo había hecho lo que había que hacer. Había hecho
lo que se suponía que debía hacer, porque gran parte de los mundiales del siglo XXI, bueno, pues habían tenido a la hora de su concesión, a la hora de elegir la sede organizadora, historias parecidas a Alemania, Sudáfrica, quién sabe si Rusia. Y antes de eso, bueno, antes de eso solo se puede especular. Las investigaciones siguen todavía abiertas, la FIFA ha cambiado su estructura, pero ¿cómo está ahora ese tema? La redada coordinada de la policía suiza y el FBI norteamericano, que llevó al arresto de 7 altos funcionarios de la FIFA, sacándoles prácticamente de la cama de sus lujosas habitaciones en el hotel Barulac de Zúrich, fue para muchos el punto final de esta historia, especialmente para los detenidos. Estados Unidos se cobró su venganza y el siguiente mundial, el de 2026, se jugará en territorio norteamericano. Será organizado conjuntamente por Canadá, Estados Unidos y México. Curiosamente, la FIFA se las arregló muy bien para mantener este hecho fuera del debate público. Mira que se generan pasiones, discusiones y polémicas en el fútbol, pero esto de la FIFA pues pasó como una tormenta de verano. Los medios de comunicación, que normalmente suelen cebarse durante meses con cualquier pequeño escándalo político o empresarial, casi ignoraron el escándalo de corrupción sistémica de la FIFA. Todo por el bien del fútbol y del dinerito que genera el fútbol y del dinerito que generan los derechos de emisión del fútbol. Y sin embargo estamos ante un hecho gigantesco sin precedentes por el número de detenidos, por la lista aún mayor de sospechosos, por el alcance financiero de la corrupción. Se mencionaron 100 millones de dólares y pronto esa cifra se duplicó y más que se duplicó. Y el hecho de que el fiscal general de los Estados Unidos utilizara la legislación antimafia para atrapar a líderes del deporte, legislación antimafia, es muy significativo. Todo esto podría haber terminado con otra organización que no fuera la FIFA. El tamaño y la complejidad del escándalo hacen que sea prácticamente inabarcable, que sea imposible de entender en su totalidad. Un año después, Gianni Infantino reemplazaba a Sepp Blatter como presidente de la FIFA. Había cambiado la cabeza, pero había cambiado la organización. Bueno, algo ha cambiado, pero no del todo. Sigue siendo una corte en la que vuelan los puñales. Hay comités de ética y gobernanza, pero cuando estos comités toman decisiones que van en contra de los intereses del presidente, de Infantino, pues los presidentes de estos comités son despedidos. Le pasó al portugués Miguel Maduro en 2017, cuando bloqueó la elección para un escaño del Consejo de la FIFA de el ruso Vitaly Mutko. El poder y la influencia de la FIFA siguen intactos. Hubo 3 reuniones secretas, por ejemplo, que Infantino mantuvo con el fiscal general de Suiza, Michel Loubert, y que, bueno, le costaron al fiscal general, cuando fueron descubiertas por Football Leaks, le costaron su cargo. El presidente de la FIFA puede tener reuniones secretas impropias cuando se está investigando a su propia organización con el fiscal general que le está investigando. El fiscal general tiene que dejar su cargo, pero el presidente de la FIFA no. Eso es parte del poder de la FIFA. Que el fútbol mueve muchísimo dinero es una obviedad. Y eso ha creado una cultura de codicia dentro de la FIFA que es muy difícil de romper. Dentro de muy poco,
la nueva FIFA pasará su prueba del algodón. Habrá que elegir una sede al anfitrión de la Copa del Mundo de 2030. Y ahora, en vez de tomar esa decisión el comité ejecutivo, que ahora se llama Consejo, esa decisión la va a tomar la Asamblea General. La Asamblea General de todas las federaciones. Un país, un voto. Se pretende que la elección sea más transparente y que se minimice el riesgo de corrupción, pero a lo mejor lo que se consigue es que sencillamente la corrupción sea más cara, que haya más gente a la que sobornar. Lo de un país, un voto parece muy democrático. A fin de cuentas, siempre te ponen el ejemplo de las Naciones Unidas. Ya, pero en las Naciones Unidas las decisiones serias las toma el Consejo de Seguridad, que es un club muy exclusivo. Un país, un voto incluye a muchos países pequeños y empobrecidos, a los que la promesa, por ejemplo, del patrocinio de sus equipos de fútbol por parte de empresas de determinados países o de los propios países, o acuerdos comerciales o construcción de infraestructuras. Los sobornos no tienen que ser darle a un señor un maletín, se pueden hacer de muchas formas. Esos países son muy vulnerables a ese tipo de presiones, por lo que la limpieza absoluta del proceso no está ni muchísimo menos garantizada. A día de hoy, los dos países que están aspirando con mayor fuerza a la organización de esos mundiales son Uruguay y China. Yo tengo un claro favorito y lo siento por los hermanos uruguayos, pero con China actualmente soltando auténticos ríos de dinero por toda África. Con China, cuyas empresas han acudido al rescate de la FIFA ocupando el lugar de las multinacionales occidentales que, se han apartado un poco de la mala imagen de la organización, con un pequeño ejército de diplomáticos chinos pidiendo a los jefes de Estado de las naciones en desarrollo de todo el mundo que apoyen a la candidatura de su país como un gesto de gratitud que no cuesta nada por las inversiones chinas, las antiguas o las futuras. La batalla para convertirse en el próximo anfitrión de la Copa del Mundo ya ha comenzado. Ya han comenzado las reuniones privadas, las conversaciones secretas entre políticos, diplomáticos, burócratas, líderes del fútbol, presidentes de federaciones. Es un juego de dinero, de influencia, de poder, de geopolítica, en definitiva. Y en ese juego, la FIFA, con su imagen dañada y todo, sigue siendo extraordinariamente poderosa. Tan poderosa como para que el mayor banco de Estados Unidos le pida públicamente disculpas. Tan poderosa como para acabar de un papirotazo con el proyecto estrella de algunos de los clubes más importantes de Europa. Pero la FIFA es dueña del fútbol profesional y lo demuestra cada vez que es necesario. El fútbol ha realizado un gran viaje. De ser un pasatiempo para la élite británica, en menos de un siglo y medio se ha convertido en el deporte más popular del planeta. Un imperio que abarca los 5 continentes, que une a ricos y a pobres en una misma pasión. El fútbol está más extendido que cualquier religión, que la democracia, que el capitalismo o que incluso Internet. En Alemania, en Japón, en Sudáfrica, en Argentina, hay mucha más gente que sabe quién es, Sergio Ramos, que Pedro Sánchez. Y en el centro de todo eso está la FIFA. Tal vez, sin pretenderlo, sea una de las organizaciones más poderosas del planeta. A fin de cuentas, Sepp Blatter dijo una vez: la FIFA es como
las Naciones Unidas, pero con más poder.